Buenos días, les saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Nilsa Espinola de Sotelo, vivo en Santa Rita, Alto Paraná, en Paraguay. Y hoy esta tarde y en este día tan hermoso regalado por Dios, quiero abordar el tema del liderazgo cristiano, cómo son los líderes y cómo se relacionan con otras personas. Los líderes por naturaleza son esas personas que dirigen y siguen. Hay un líder que es innato, que ya nació con un don regalado por Dios y que dirigen sin que nadie les diga, ellos ya están dirigiendo y personas que lo siguen. La razón principal de por qué se necesita el liderato radica en cumplir un propósito. Hay muchas definiciones de liderato. Sabemos que un líder es una persona a la que la gente respeta y sigue porque sabe motivarles y saben hacer cumplir los propósitos para los cuales han sido asignados. Ahora, ¿cómo debería ser un líder cristiano? No hay mejor ejemplo de un liderazgo cristiano que el de nuestro Señor Jesucristo. Él declaró, yo soy el buen pastor. ¿Qué quiere decir eso? El buen pastor da su vida por sus ovejas, que somos nosotros. Eso lo leemos en San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11. Es dentro de este versículo que vemos la descripción perfecta de un líder cristiano. Es cómo actúa una persona cuidando de sus ovejas. Existen llamamientos directos. Yo me siento llamada a servir. Yo tengo sed de servir. Y como decimos en portugués, al albañil lo llamamos pedrero. Yo tengo esas ganas de ser una pedrera, de construir, de edificar, de estar aquí, de ayudar allá. Entonces es un llamamiento directo. Yo estoy como una esponja de saber más sobre Jesucristo, de saber más los planes que Él tiene, cómo llevar a la gente, cómo cuidar de las ovejas, cómo cuidar de la iglesia. Y estos llamamientos e instrucciones directas constituyen otra evidencia de la necesidad del liderato en el plan de Dios. El llamamiento del apóstol Pablo nos ofrece un ejemplo de ello. Los escritores bíblicos, inspirados en el Espíritu Santo, declararon que Dios da a la iglesia personas para ocupar puestos específicos. Las características de un liderato cristiano son resumidas en 7 que consideré las más principales, que es la empatía, el logro de metas, la competencia o capacidad, la estabilidad emocional, el sentido de pertenecer al grupo, la habilidad para compartir el liderato y la consistencia y la formalidad. ¿Qué es empatía? Empatía es ponernos un poco en el zapato de la otra persona. Si ese zapato es más chico, nos aprieta. Si es más grande, nos queda grande y tampoco nos calza. Entonces, es ponernos en el lugar de la otra persona, ver la capacidad que tiene la otra persona, el punto de vista de otra persona, tratar de comprender cómo se sienten estas personas. En San Lucas, en el versículo 6, en el versículo 31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La segunda característica de un liderato cristiano es el logro de metas. El líder cristiano, debe tener una meta, un propósito a la que debe llegar. El líder tiene la capacidad de fijar metas y de trabajar arduamente hasta lograrlo. El líder cristiano fija metas para sí y para los demás, para su grupo, de la estructura del logro de los propósitos de Dios, siempre dentro de los propósitos de Dios. La competencia o capacidad. El líder realiza su trabajo muy bien, posee las capacidades necesarias para lograr sus propósitos.
También el líder tiene que tener una estabilidad emocional. El líder no se debe alterar ante las circunstancias. Es razonable, es confiado y sobre todo es alegre. Debemos de gozarnos siempre en el Señor. El sentido de pertenecer al grupo. El líder posee un fuerte sentido que él forma parte de su grupo. Está consciente de que como líder tiene un interés común. Es absolutamente necesario que para el liderato cristiano la comprensión de las personas que son parte, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que comprender a las personas que son parte de ese cuerpo, encuentren su vida, de que encuentren su vida verdadera y una utilidad también para los otros hermanos. La habilidad para compartir el liderato no es diríamos en guaraní es, diríamos con una jerga así bastante común, decimos humedad. ¿Qué quiere decir humedad? El que agarra todo. El líder cristiano no debe ser así. El líder cristiano debe saber delegar las diligencias que se van a hacer, los propósitos, las metas. Tiene que saber trabajar con otros líderes. Tiene también que aceptar las sugerencias de otros líderes y seguir como un intermediario con lealtad y respeto. Y la consistencia y la formalidad, el líder es consistente y formal y comunica en forma clara y honesta lo que espera del grupo y luego ayuda a todos a trabajar con los planes. El ejemplo del líder es Moisés también. Moisés, el líder, se relaciona con la gente. Él desde muy joven sabía que era una autoridad. Muchas personas ya la respetaban la vida, los ejemplos de Moisés, y sentía la simpatía de su pueblo. ¿Por qué? Porque él se interesaba por su pueblo. Los líderes planifican y organizan. Casi todas las tareas bien hechas han sido elaboradas 2 veces. Primero, mentalmente por los líderes. Este proceso es un pensar en lo que se hará, recibe el nombre de planificación. Luego viene el análisis y la previsión. Vamos a construir un edificio, entonces debemos de cuidar todos los aspectos de no quedarnos solamente en el cimiento. Los líderes observan cuidadosamente las condiciones presentes y prevén y calculan el curso y los recursos de los acontecimientos futuros. Existe un calendario de trabajo. La elaboración de un calendario de trabajo forma parte esencial para el logro de las metas y las consideraciones financieras que viene a formar una parte importante dentro de la planificación del líder cristiano. Presupuestar. La mayoría de los planes demandan que se le dé algún grado de atención o un grado importante de atención a los gastos. Los líderes se forman en forma directa. El líder ejecutivo sería nuestro pastor. Existen congregaciones que tienen pastores auxiliares que serían como un presidente, un pastor ayudante, un vicepresidente, y luego vienen los líderes que actúan como intermediario o un superintendente, ya podría ser de una escuela dominical, director de música u otras actividades propias de la iglesia. ¿Cómo organizar? Para organizar debemos hacer un análisis de trabajo, trazar un organigrama, designar a las personas para llenar los puestos. Estas personas no pueden ser de forma permanente, deben ser más o menos a corto plazo y ver el rendimiento de estas personas hasta que Dios nos dé la sabiduría de que esa es la persona llamada para ocupar ese puesto. Provea la información inmediata a todos aquellos que trabajarán con usted y haga planes para observar si cuentan con la ayuda y el entrenamiento necesario.
Trate de darles todas las informaciones al mismo tiempo y permita que se hagan preguntas. Los líderes también reconocen obstáculos, como ser el lenguaje, por ejemplo. Algunas palabras tienen más de un significado. Otras tienen distintos significados según las áreas geográficas. También están los símbolos, las expresiones faciales, el tono de voz, no concuerdan con el mensaje expresado. Por ejemplo, supongamos que yo digo, amo tanto la Biblia, todo el día me paso leyendo la Biblia, y sin embargo la Biblia está desprolija o está nuevita, llena de polvo, quiere decir que yo no leo luego la Biblia. Y hasta incluso lo trato en una forma despectiva. Entonces eso da una imagen errónea a lo que es el liderato cristiano y a lo que yo estoy queriendo transmitir. Eso sería un obstáculo del lenguaje. Como dije antes, los líderes deben de comunicarse entre sí. Cada líder tiene su propio proyecto y deben ser compartidos entre ambos. El escuchar forma parte del liderato cristiano. Existen dos etapas fundamentales para la solución de los problemas. En la primera etapa definiríamos o formularíamos el problema y la decisión de cómo actuar, analizar, declarar, decidir, y en una segunda etapa escoger una solución y llevarla a la práctica. Los líderes aceptan y consideran que ser líder es una responsabilidad que tiene un alto precio. El propósito de ellos es el de Dios, su meta es la de Dios. Con todo en ocasiones experimentan frustraciones y desalientos. La mayoría de ellos se pueden sobreponer en oración al pensar en la realidad de su vida, y no porque sean líderes cristianos van a estar exentos de conflictos. Es otro obstáculo en la que los líderes cristianos también un poco se apartan de ese liderato, es cuando le sube el orgullo. La motivación es la clave para ser un líder cristiano muy bueno. Y para finalizar, diría que sintetizando un poco lo que hablamos, el liderazgo cristiano es un ser agradecido y así invitar a personas a hacerlos. El liderazgo cristiano es hacer lo difícil y correcto en vez de hacer lo fácil y popular. Es responsable y renuncia a las excusas. El liderazgo cristiano es una persona humilde, reconoce sus errores y aprende algo de todas las personas. El liderazgo cristiano debe saber decir sí y debe saber decir no. Como reflexión final, queridos hermanos, quiero decir que un líder siervo debe estar dispuesto a trabajar y ensuciarse junto con su tropa para que sus objetivos se realicen. No nos pongamos una camisa blanca y empezar a ordenar, dejar el orgullo de lado. No hay nada que otro haga que yo no esté dispuesto a hacer si sirve para promover el bien de todos. Un líder siervo exige que lloremos con lo que lloran y que nos gocemos con lo que se goza. Un líder siervo no busca la gloria para sí mismo. Me despido con ustedes, espero que la presente reflexión sea de éxito y de bendición para la vida de cada uno de ustedes, y nos volvemos a encontrar muy pronto. Amén.